vas a estar aquí, tú le vas moviendo. Pues se supone que no. ¿Cómo? Entonces yo me voy para allá. ¿Así la quieren mamá? ¿Ella sí lo quiere No, yo creo que sí, no, porque ya se sabe. En realidad está toda completa, pero es que ya se ve bien. Bien, vamos a iniciar. Gracias por estar aquí, por acompañarnos nuevamente. Vamos a pedirle a la Madre Lupita, que está siempre bien inspirada, que nos haga una oración, por favor, para iniciar. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, pidamos al Señor que dispongamos nuestro interior, nuestro exterior y todo nuestro ser para acoger esta palabra, para conocer un poco más a Jesús, que es de lo que se trata en todo el Nuevo Testamento, y sobre todo para que, reconociendo sus acciones, podamos también algunas de ellas poderlas practicar, que es lo más importante. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como vemos, el día de hoy vamos a empezar con esta materia que es Introducción al Nuevo Testamento. Para ello les voy a pedir que me ayuden a recordar lo que vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Decíamos que la Biblia se ha escrito durante un largo tiempo. ¿Se acuerdan cuántos años decíamos que llevó a escribir toda la Biblia? ¿No? Bueno, aproximadamente. ¿No? ¿Tampoco? La Biblia completa más o menos tardó en escribirse 1100 años. El Antiguo Testamento inició con Salomón, con el rey Salomón. Desde ahí se empezaron a escribir los libros y se terminaron hasta antes de la llegada de Jesucristo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de 1000 años aproximadamente. Y entonces el Nuevo Testamento se escribe aproximadamente en 100 años, ¿verdad? A partir de que Jesucristo, ¿verdad? A partir de que Jesucristo nace y hace realidad la promesa que ¿desde cuándo hizo Jesús la promesa de un Salvador? Desde el pecado de Adán y Eva, cuando son corridos, ¿verdad?, del paraíso, les dice, bueno, como ustedes no quieren mi plan que yo les propongo, hagan entonces el suyo, y los corre del paraíso, donde lo tenían todo, donde eran felices porque todos los días los visitaba Dios, y pues los manda al mundo a hacer un plan nuevo, el plan que el hombre decide. Pero antes de cerrar el paraíso, ¿verdad?, y de correrlos de ahí, les promete un Salvador, el Mesías esperado, que estuvimos viendo durante el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta promesa viene desde allá, y ya precisamente en la plenitud de los tiempos llega Jesús. Aquí vamos a hacer un recorrido rápido de lo que habla lo más importante del Nuevo Testamento ahorita. Después vamos a tomar algunas partes precisamente de cada uno de los libros. Ahorita voy a hacer un recorrido rápido así de lo que trata y que es más importante en el Nuevo Testamento. Dice ahí, la nueva alianza en Jesucristo. ¿Se acuerdan que tenemos dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no es porque ya esté por allá, ¿verdad?, caducado, que ya no sirva, sino al contrario, la palabra antiguo se le dio precisamente porque lo antiguo tiene valor, es valioso, ¿verdad? Pues ¿quién no quisiera encontrar un cofrecito lleno de monedas antiguas? ¡Oh, qué padre!, ¿verdad? Pues igual, así es, en ese sentido va la palabra antiguo. Y testamento, bueno, de alguna manera es el legado, ¿verdad?, que nos da precisamente Dios a través de su santa palabra. Hoy hablaremos precisamente del Nuevo Testamento. Entonces, la nueva alianza se presenta en Jesucristo, porque anteriormente en el Antiguo Testamento hablamos de una antigua alianza. ¿Se acuerdan en qué momento fue esa antigua alianza? Con Moisés, ¿verdad?
Cuando Moisés precisamente sube a hablar con el Señor, baja, entrega las tablas de la ley y le pide al pueblo precisamente hacer esa alianza. Esa alianza que no consiste en otra cosa más que en que Dios le dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora bien, esta nueva alianza se va a sellar con la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya vimos cómo Dios hace alianza con su pueblo. Liberó al pueblo de la esclavitud y lo llevó de vuelta a la tierra de Canaán. Dios dio su ley y esperó de su pueblo amor y fidelidad. Y lo vimos cuando estuvimos hablando y viendo el Antiguo Testamento, que el pueblo no fue lo suficientemente fiel. Apenas había subido Moisés nuevamente a hablar con Dios, y cuando baja ya estaba adorando a un becerro de oro. Y así como esa respuesta que tuvo el pueblo de Israel en ese momento, a lo largo de la historia de la salvación, vamos a ver cómo el pueblo le es infiel. Bien, pero no siempre esa respuesta fue así. El pueblo se apartaba de Dios, entonces surgieron los profetas que recordaban al pueblo su compromiso. Dios envía a estos personajes que hablan de parte de Dios para recordarles precisamente cuál es la promesa que habían hecho, ¿verdad? Esa promesa, cuando la hacen con el pueblo de Israel, lo sellan también con la sangre, pero con la sangre de las víctimas que ofrecieron. Muchos serían animales, carneros, ¿verdad? La ofrecieron, y con esa sangre Moisés rocía a todo el pueblo para sellar esa alianza. Bien, Jesús es el nuevo profeta. ¿Y aquí cómo lo voy a bajar? Ok. Bien, Jesús es el nuevo profeta. Después de haber hablado por los profetas, Dios quiere hablar todavía más de cerca, quiere revelarse todavía mejor. Él lo hace a través de su Hijo Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue antes de Jesús el último profeta? Juan el Bautista, ¿verdad? Dios manda una serie de profetas, los que vimos la vez anterior, los mayores y los profetas mayores y los profetas menores. Cada uno de ellos tenía un mensaje que le recordaba al pueblo, ¿verdad?, su mala conducta, su desobediencia a Dios, o bien le anunciaba que Dios estaba siempre presente a pesar de que el pueblo le fuera infiel. Dios seguía siendo fiel, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, ya en la plenitud de los tiempos, Jesús es enviado por el Padre Celestial precisamente para hablarnos de esta salvación. Él es la salvación en sí, y nos viene a recordar precisamente esto. Entonces, Él lo hace, dijimos, Dios habla ahora a través a su pueblo, a través de su Hijo único, que es Jesús. Jesús es el profeta por excelencia, el gran enviado de Dios, es su gran mensajero, es su Hijo. Es mucho más que los profetas. Él puede hablar de Dios, mostrar quién es Dios. Si Él es Dios, y lo dice el Evangelio, ¿verdad?, que Dios, nadie ha visto a Dios, pero que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. En una ocasión yo llegué al templo de San Antonio, y en la capilla del templo de San Antonio está la Purísima Concepción, pero algo que me sorprendió es que en la parte de arriba está la Santísima Trinidad, pero no como yo la conozco, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, un viejito, una persona más joven, y el Espíritu Santo en forma de palma. Está como Jesús 3 veces. La presencia de Jesús como lo conocemos 3 veces. Y entonces le pregunté al Padre José Luis: oiga, ¿por qué está así? Pues precisamente por esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? El que ha visto al Padre, al Hijo, ha visto al Padre. Y por eso es por lo que está representada en esa imagen de esa manera. Si algún día no sé quién más la haya visto, pero si algún día la quieren ver, es algo que me pareció pues muy significativo, ¿verdad? Bueno, Jesús muestra a Dios, al Dios de la alianza,
el Dios del amor que se da hasta el fin. La bondad de Jesús, su misericordia, su exigencia, su donación, hasta la muerte, muestra el amor de su Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento la idea de Dios era de que era un Dios justiciero, vengador, un castigador, ¿verdad? Te portaste mal, pues ahora te castigo, te va a ir mal, también me voy a desquitar contigo. Y cuando llega Jesús dice, no, momento, yo vengo a mostrarles el verdadero rostro de Dios. Dios es amor y Dios es su Padre. Él quiere derramar en ustedes, en cada uno, su amor. Entonces Él viene a mostrarnos ese amor del Padre, ¿verdad? Y nosotros pues lo hemos escuchado de muchas maneras. Nos lo ejemplificó ampliamente y de una manera extraordinaria en la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Todos sabemos esa parábola. Yo cuando platico acerca de esto les digo, pues yo no hubiera tenido la paciencia que tuvo el Padre de estar esperando todas las tardes, ver que por ahí se fue y por ahí tiene que regresar. Y luego todavía cuando llega lo abraza, ¿verdad? Ha de haber venido bien apestoso, bien cochino, andaba cuidando puercos, etcétera, ¿verdad? Y le devuelve su dignidad, denle el anillo, póngale sandalias, denle un vestido y vamos a hacer fiesta. No, yo qué voy a andar haciendo eso. Mira, hijito, unas buenas, ¿verdad? Primero nos vamos a arreglar y luego ya vemos a ver si te recibo. Porque, pues, hasta ganas verdes de haber sacado al Padre, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios, bueno, Jesús nos muestra a través de esta parábola la bondad, el amor, la misericordia que tiene el Padre Celestial para cada uno de nosotros. Ahí estamos ejemplificados nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos ido a enlodar a la porquería, al lodo del pecado? Jesús lo decía, ¿verdad? Que levante la mano el que nunca ha pecado, que le aviente la primera piedra el que no ha pecado. Pues yo creo que aquí no podemos salvarnos ninguno. Todos hemos en alguna ocasión pecado y desgraciadamente a veces pecamos y tenemos años confesándonos con el mismo pecado, ¿verdad? Porque la debilidad del hombre es muy fuerte, es muy grande, ¿verdad? Quedamos precisamente dañados por este pecado original que cometieron nuestros padres y fácilmente caemos hacia el mal. Ahora bien, Jesús, por su modo de vivir y predicar, entra en conflicto con las autoridades de su tiempo. Jesús predica un Dios diferente que ellos no pueden aceptar. Por esto lo eliminan. Jesús es condenado a muerte en la cruz, la muerte más humillante y escandalosa que un judío podía imaginar. Bueno, bien sabemos, ¿verdad?, que los judíos esperaban un Mesías, un Salvador, pero un Mesías y un Salvador diferente al que llegó como Jesús. Ellos querían un libertador, ¿verdad?, pero que los liberara en las cuestiones económicas y políticas en las que estaban en ese momento sometidos. Sabemos, como lo vimos la vez anterior, bueno, en la introducción también al Antiguo Testamento, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue sometido por muchos pueblos. Ya en el tiempo de Jesús, el pueblo que lo tenía sometido era el pueblo romano. Entonces, lo que querían las personas, como lo vimos también en la clase con el padre Chavita, ¿verdad?, nos decía, querían un Mesías que fuera libertador, pero en esos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, de tal manera que si en este momento el pueblo de Israel estaba sometido por el pueblo romano, ahora que el pueblo judío dominara al pueblo romano, ¿verdad?, dejaran de pagar impuestos y de que les dejaran tener todas esas cargas con las cuales los tenían sometidos. Jesús llega y es un Mesías diferente al que ellos esperaban, y por eso pues sucede todo esto que comentamos aquí. También, bueno, pues es un Mesías que habla con mucha claridad. Hace poquito escuchamos en el Evangelio que decía que la gente se sorprendía, quedaba admirada, porque él hablaba como una autoridad, no como los fariseos, ¿verdad?, como, bueno, decía que los escribas, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado y he dicho, qué personalidad tan grande, tan impactante tenía Jesús para poder que todas las miradas estuvieran en él y pudiera captar la atención
y convencer a la gente, a las personas, cautivarlas, convencerlas, ¿verdad? Motivarlas a cambiar también y a que confiaran en lo que él estaba diciendo, porque seguramente había oradores, seguramente en su tiempo también había personas que hablaban bien, pero desgraciadamente estos no eran personas que fueran congruentes. Como lo dice Jesús, ¿verdad?, de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque los fariseos precisamente, pues sí, conocían la ley, pero la interpretaban y la imponían nada más a los demás. Pero ellos, incluso Jesús lo dice, ustedes ni con un dedo, ¿verdad?, quieren mover esas cargas pesadas que ponen en las espaldas de las personas. Entonces, bueno, pues también ellos precisamente, los maestros de la ley, los fariseos, los doctores, ¿verdad?, se sintieron también de alguna manera, pues, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la palabra? Bueno, no me llegó la palabra, pero bueno, se sintieron que les iba a quitar el poder que tenían, ¿verdad? Ellos en ese momento tenían un poder grande, no solamente en lo religioso, los maestros de la ley, sino también en lo político y en lo económico influían, de tal manera que ellos fácilmente podían hacer lo que ellos querían, ¿verdad?, imponiendo impuestos, haciendo, bueno, de la ley cosas que todos los demás tenían que hacer, menos yo. Todos los demás lo tienen que hacer, menos yo, ¿verdad? Por eso Jesús les decía: ustedes son unos hipócritas. ¿A poco si se les cae en este momento un buey, un animal, allí en una zanja en donde hay agua, lo van a dejar morir? Claro que no, ¿verdad? Van a ir a sacarlo, y eso representa trabajo, y aunque fuera en sábado lo tenían que hacer. Y sin embargo, ¿verdad?, a Jesús lo criticaron. Ustedes recuerdan de muchas de esas cosas. Más adelante lo vamos a ver. Por ahí algunos de los alumnos que tenemos en la escuela decían: parece que Jesús lo hacía a propósito, casi todos los milagros los hacía en sábado. Su intención sería hacer reflexionar a los fariseos, a la gente, o sería hacerlos enojar, ¿verdad? Bueno, yo creo que los hacía reflexionar precisamente, ¿verdad?, para que se dieran cuenta de que ellos estaban haciendo cosas que no eran las adecuadas. Ya se habían extralimitado en estar imponiendo esas pues lineamientos que marcaban la conducta de la persona. Llegaban al grado de que decían: tantos pasos te son permitidos en el día sábado y hasta ahí. Si te pasas de esos pasos, ya era pecado. Entonces, pues hasta Jesús se los dijo, ¿verdad? El sábado está para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, bueno, vamos a ir tocando algunos puntos así. Les digo, más adelante vamos a ver ya con más precisión algunos de ellos que serían los más importantes. Dice la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia se extiende, pero después del aparente fracaso, los apóstoles de Jesús testimonian: Jesús está vivo, Jesús resucitó, verdaderamente Él es el Mesías, el Cristo, el Señor. Recordemos que sí, los apóstoles estaban muy contentos con Jesús, que era su maestro, y 3 años fueron suficientes para que en compañía de Jesús, Él como maestro y ellos como discípulos, entendieran, conocieran el plan de salvación, entendieran lo que el Padre Celestial para qué enviaba a Jesús a este mundo, y después les dejaría la misión precisamente, ¿verdad?, esa de ir y predicar a todo el mundo el Evangelio, a todas las naciones. Pero recordemos que cuando les matan a Jesús, se acobardaron, ¿verdad?, se les acabó el valor. Ya no tenían ese guía, ya no tenían ese líder, ya no tenían esa persona que los impulsaba, que los animaba, que los llevaba precisamente a la acción. Cuando se ven precisamente ya sin esa persona que los vean guiando, se encierran, ¿verdad?, se vuelven cobardes en ese momento. Recordemos pues que Jesús cuando nace, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero Jesús asume toda la humanidad, ¿verdad?, todo se vuelve hombre plenamente, de tal manera que él experimentó
la tristeza, la soledad, el miedo, la angustia, todo lo que nosotros experimentamos. No porque era Dios, sabemos que Él es Dios y hombre, no porque era Dios, dice, pues ahorita me conviene ser Dios para que no me duela, para que no sienta esto, pero Él sintió precisamente, ¿verdad?, cómo sus discípulos lo abandonan, después de que eran incondicionales, después de que siempre estaban ahí con Él. Pedro le acaba de decir, contigo hasta la muerte, Señor, ¿verdad? Y le dice Jesús, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Pedro, que era el líder precisamente de los apóstoles al que Jesús había escogido para que él continuara su misión, él la encabezara, lo traiciona, ¿ya?, lo abandona. Y luego Judas pues era muy convenenciero. Judas esperaba, precisamente era muy convencido de esta idea que dijimos. Cuando entra Jesús triunfante, ¿verdad?, a Jerusalén, montado en el burrito, ¿qué aclamaba la gente? Viva el rey de los judíos, ¿verdad? Lo reconocieron como rey. Entonces Judas se enojó, dijo, oye, pues si aquí tienes la oportunidad de hacer lo que estamos esperando que hagas. Pero Jesús tenía muy clara su misión. ¿Vale? Exactamente, dice la madre, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Y eso es precisamente lo que él no realizó. Ahora, bien, Judas, como se siente precisamente decepcionado por esto, es cuando él decide tomar cartas en el asunto. Se dice que no tanto fue que lo fuera a vender, sino que él quería negociar con las personas de las que recibió precisamente las 30 monedas de plata. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Pues me acerco y poco a poco veo cómo precisamente puedo mandar a Jesús a que aproveche este momento, pero pues al final de cuentas no salieron las cosas como él esperaba tampoco. Y sabemos la triste historia de él, ¿verdad? La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro sí se arrepiente de haber decepcionado al Señor, de haberlo negado. En cambio Judas no encontró esta forma de salir y pues buscó la salida más fácil, ¿verdad? Termina quitándose la vida, termina quitándose la vida, dándose la muerte. Bien, ahora bien, dice aquí que, bueno, entonces cuando ya Jesús les dice a los apóstoles, ¿verdad?, vayan a predicar el Evangelio, pero no se vayan hasta que les envíe el Espíritu Santo. Por eso es que están reunidos en el cenáculo, haciendo oración, pero también porque tenían miedo. Ahí les acompañaba María. Y una vez que desciende sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, pues sabemos que reciben la fuerza que necesitaban, ese empuje, esa fuerza, ese valor. Y entonces sucede lo que dice ahí, Jesús está vivo, ¿verdad? Jesús resucitó y se lanzan a predicar ahora sí. Y ya no les importa lo que les suceda. Sabemos que, bueno, el desenlace así largo, ¿verdad?, es que todos ellos van a morir precisamente martirizados, menos Juan. Juan va a morir de viejito. Pero todos los demás van a entregar su vida por predicar precisamente a Jesús. Esa es la fuerza que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos confirmados, precisamente recibimos al Espíritu Santo en plenitud para que demos testimonio. ¿Esto quiere decir que todos tenemos que ser mártires? Pues no necesariamente, ¿verdad? Pero sí se nos pide que todos demos testimonio ¿de qué? De que somos seguidores de Cristo, que somos incondicionales de Cristo, que no neguemos a Cristo en ningún momento, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con nuestros hermanos cristeros si nadie se hubiera atrevido precisamente a dar ese testimonio para defender nuestra fe? Pues a lo mejor nos hubiéramos tardado más tiempo, ¿verdad? Porque siempre habrá quien sí dé testimonio, siempre habrá quien sí se muestre valiente ante esto. Claro, no todos lo haríamos tal vez en el momento adecuado y pues no a todos nos va a pedir el Señor que seamos mártires. Pero bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Dice, fortalecidos, ya lo dijimos eso, fortalecidos por el Espíritu Santo, van a anunciar este mensaje a todos los que lo quieren oír. Surgen las primeras comunidades cristianas y la iglesia se expande rápidamente en el mundo por aquel tiempo. Pues sí, salen a predicar y empiezan precisamente, pues al principio con el pueblo judío nada más.
Pero después se empiezan a extender también a los paganos, ¿verdad? Llevan este mensaje de salvación a todo el mundo, como Jesús se los pidió, y se empiezan a formar, como dice en Hechos de los Apóstoles, pues las primeras comunidades. Esas primeras comunidades que daban realmente testimonio de vivir eso que pues ahora estamos tratando de retomar. ¿Se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 42, si no recuerdo, por ahí va, ¿qué es lo que dice? Que se reunían ¿para qué? Asiduamente para orar, para la fracción del pan, ¿para qué más? La convivencia y ¿qué pasa? Y compartir. Bueno, entonces, para eso se reunían precisamente las primeras comunidades, ¿verdad? Y es lo que precisamente nosotros hacemos también en la iglesia. Y ahora con las pequeñas comunidades, pues estamos tratando de tomar esto. La iglesia se ha dado cuenta, pues que nosotros, en lugar de crecer como institución, estamos perdiendo personas que quieran pertenecer a la iglesia. Y esto ya lo habíamos comentado. ¿Por qué estamos perdiendo personas que quieran formar parte de nuestra iglesia? Porque, bueno, se hizo un estudio para ver precisamente por qué otras instituciones como las empresas, otros negocios, etcétera, estaban creciendo y la iglesia católica va para abajo. Y lo que se vio, lo que se descubrió, ¿verdad?, es que todas esas empresas que tienen éxito, lo que han hecho es que sus empleados contratan, para empezar, con empleados que tienen preparación, que están estudiando, que siguen avanzando, ¿verdad? Y que no se quedan estancados. En cambio, la iglesia tenemos bautizados que nos conformamos con lo básico que fue la catequesis, ¿verdad? En la catequesis conocimos algo muy elemental, pero yo estoy seguro que ya la mayoría de nosotros no nos acordamos de todo lo que vimos en la catequesis, ¿verdad? Y nos cuesta un montón de trabajo venir. Pues tan solo vean, aquí precisamente la iglesia, ¿verdad?, es lo que dijo, bueno, pues vamos a echarle ganas a la cuestión de la formación. Y el obispo propuso precisamente junto con su equipo de que nosotros tuviéramos esta formación básica, lo más elemental. Nosotros esto que estamos viendo y varias de las materias que hemos visto, les decía, bueno, tan solo el Nuevo Testamento lo vemos en 6 meses. Aquí me pidan que les diga en 7 sesiones, lo que vemos es, bueno, por eso se llama introducción, por eso nada más les damos una embarradita. La idea es que de alguna manera se entusiasmen y digan, eso me gusta, me llamó la atención, quiero aprender más. Eso es lo que necesitamos todos hacer. Nosotros afortunadamente, bueno, tenemos aquí la escuela bíblica también, que vamos a retomar. Queremos precisamente lanzarla a disposición de ustedes para impartir todas estas materias. Una cosa buena es que no les vamos a hacer examen, no se preocupen. Queremos que aprendan, queremos que conozcamos juntos a Jesús, ¿verdad? A mí me sirve mucho esto porque recuerdo nuevamente cosas, no lo sé todo. La vez anterior la madre me decía, es que nadie está obligado a saber todo. Pues sí, nadie está obligado a saber todo. Si alguna cosa ustedes me preguntan y no la sé contestar, les voy a decir así, no lo sé, déjenme lo investigar. Pero yo les transmito, les comparto lo que yo sé. Yo espero que nunca falte a la verdad, ¿verdad? Y también que sea algo que les sirva y que nos sirva a todos. Entonces, a mí me gusta esto porque me hace recordar, me hace también encontrarme nuevamente con Jesús, amar nuevamente a Jesús, sentir todo esto que el Señor quería transmitirnos a través de su palabra. Bien, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ya dijimos en la vez anterior que toda la Sagrada Escritura está encaminada para que descubramos a Jesús, conozcamos a Jesús. ¿Cómo dice San Irineo? ¿Sí es San Irineo o es no? El San Jerónimo. ¿Cómo es San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Exactamente. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Exactamente eso es lo que sucede. Aunque en el Antiguo Testamento no nos van a decir directamente la palabra Jesucristo, Jesús, etcétera, pero siempre nos van a estar hablando del Salvador, del Mesías, de aquel que Dios Padre Celestial desde el principio prometió para salvar a la humanidad. Ahora bien, por eso dice ahí el Antiguo Testamento habla de Jesús.
Los primeros seguidores de Jesús son judíos. Los primeros seguidores fueron los judíos. Hace ratito les dije, cuando salieron los apóstoles a predicar, ¿a quién se dirigieron? Pues a los judíos, al pueblo judío, ¿verdad? Porque ahí fue Dios precisamente el que escogió a este pueblo para iniciar y dar a conocer este plan de salvación. Ahora bien, según su costumbre, se reúnen para escuchar las Escrituras, o se reunían en aquel tiempo, que son entonces solamente el Antiguo Testamento. Pues sí, todavía no se escribía el Nuevo Testamento, apenas Jesús aparece, ¿verdad? Estamos hablando que ahí inicia el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que reflexionaban? Pues el Antiguo Testamento es lo que conocían. ¿Se acuerdan cuando Jesús pide el libro para leerlo en la sinagoga? ¿Qué es lo que lee? Pues el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, porque es lo que conocían, es lo que tenían en ese momento. Entonces, dice, se reúnen para escuchar las Escrituras, que son entonces solamente el Antiguo Testamento, pero ellos comienzan a leer aquellos escritos con ojos nuevos. ¿A partir de dónde? A partir de la resurrección de Jesucristo. Adquiere un sentido diferente de todo lo que está escrito hasta ese momento. Todo lo que conocían del Antiguo Testamento adquiere un sentido diferente, un sentido nuevo. Y bueno, dice, todo se ilumina con nueva luz, con nueva forma de entender. Ellos descubren que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces poco a poco van descubriendo y dicen, pues aquello que decía el profeta se refiere a este Jesús, esto que acabamos de vivir, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo iban los discípulos de Emaús? Tristes, cabizbajos, ¿verdad? ¿Pero de qué iban platicando? Pues de que se había acabado todo, ¿verdad? Tanto nos prometió este Jesús que miren, ¿en qué quedó? Ya se acabó todo este asunto. Y de repente llega Jesús, ¿verdad? Se une con ellos, va platicando. ¿Qué dice que les explica? A los profetas, ¿verdad? Les explica las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. Pues es que Jesús era una persona que estudiaba. En el tiempo de Jesús ya había escuelas también. Y él fue a estudiar, no porque fuera Dios ya lo sabía todo. Humanamente tuvo que hacer lo mismo que nosotros. Él tuvo que ir a estudiar. Lo que él sabía fue porque lo fue a estudiar. Claro, hacía mucha oración, ahí sí nos ganaba. ¿Quién de ustedes se avienta una noche haciendo oración? Pues seríamos muy buenos para orar, pero yo creo que no lo hacemos así. ¿Quién de nosotros se avienta 40 días ayunando? Menos, ¿no? Si ya tan solo con 2 que nos marca la iglesia ya nos anda, ¿verdad? Yo conozco una persona que se espera hasta las 12 de la noche para ir a comprar sus tacos de carnitas, ¿no? Pues ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacer todo esto. Jesús, vuelvo a repetir, era hombre igualito a nosotros, con las mismas necesidades, con las mismas tentaciones, ¿verdad? Recuerdan que a Jesús lo tentó el diablo, no por ser Dios no lo tentó, sino sí lo tentó, y lo tentó de tal manera que lo tentó en las 3 cosas más elementales. Le ofreció las riquezas. ¿A quién no le gustan las riquezas? Qué padre, ¿verdad? Que tuviéramos todo lo que pudiéramos adquirir con dinero. ¿A quién no le gusta el poder? ¿Verdad? O sea, lo tentó en lo básico, en lo elemental, pero él estaba tan fortalecido precisamente porque hacía oración, porque hacía ayuno, porque siempre estaba dialogando con su Padre, pues pudo vencer todo este tipo de cosas. Nosotros, desgraciadamente, ¿verdad? Como quedamos dañados por el pecado original, pues tendemos muy fácilmente hacia el pecado. Decía el padre Saúl, Padre, vienen a confesarse conmigo, decía el padre Saúl, Padre, es que el espíritu es muy débil. Pues sí, y tú no lo alimentas, ¿verdad? Has de tener tu alma bien chichocienta, porque no, si no te alimentas, ¿cómo está el cuerpo, verdad? Cuando no lo alimentamos, anémico, sin fuerza. Cualquier cosa que viene del exterior, los gérmenes, los virus nos atacan y nos dañan. Pero en cambio, si te alimentas adecuadamente, pues te defiendes. Dios creó al cuerpo tan perfectamente que tu sistema inmunológico responde, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa en el espíritu. ¿Con qué alimentamos el espíritu? Con la oración. ¿Qué más? Con los sacramentos. ¿Qué más? ¿Con qué, perdón? La gracia de Dios, pues la recibimos precisamente en los sacramentos, ¿verdad? La gracia de Dios, con las obras de misericordia,
¿verdad? Con el ayuno, con las oraciones, bueno, también el rezar y venir a rezar el rosario o rezar el rosario pues en alguna parte, el venir aquí a las horas santas, tantas cosas que Dios nos ha regalado a través de la iglesia y pues, también por medio de su Hijo Jesucristo, para que alimentemos nuestro espíritu, lo fortalezcamos y no seamos vencidos tan fácilmente. Bueno, pues todas estas cosas, ¿verdad?, son las que vamos a encontrar a través de lo que vayamos estudiando en este curso o en estas clases. Entonces dice que todo se ilumina con una nueva luz, con una nueva forma de entender. Ellos descubren que el Antiguo Testamento habla de Jesús, eso fue lo que estábamos diciendo, veladamente, y que lo anuncia como aquel que va a completar la obra de Dios, como un Mesías esperado. Entonces, poco a poco el pueblo de Israel va descubriendo que Jesús es ese Mesías que fue prometido desde el momento en el que fue Adán y Eva pecaron. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, Jesús dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan encontrar en ellas la vida eterna. Ahora bien, son ellas las que hablan de mí. Él da a conocer precisamente a las personas, ¿verdad?, que lo interpelan, que Él es precisamente este Mesías, el Mesías prometido. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dice el rico, el joven rico a Jesús: oye, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué le dice Jesús? Sí, ¿verdad? Porque primero ¿qué le pregunta, ¿verdad? Le dice, y él le contesta, el joven rico le dice: pues todo eso yo ya lo he cumplido, ¿verdad? Yo he cumplido todos los mandamientos, desde pequeño los tengo. Y luego entonces que Jesús le dice: pues ahora nada más te falta una cosa, vende todo lo que tienes y entonces, ¿verdad?, repártelo entre los pobres, y entonces sí, ya tendrás el pasar al reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección, Él les dice: cuando todavía estaba con ustedes, les dije que tenía que ocurrir todo esto, lo que estaba escrito con respecto a mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Y entonces abrió sus mentes para que entendieran las Sagradas Escrituras, que fue lo que pasó precisamente con los discípulos de Emaús. Pero en la parte de arriba, ustedes recuerdan que en varios textos escuchamos eso, que dice: se los digo antes de que suceda, para que les vean que esto, ¿verdad?, va a suceder. Muchas de las cosas pues ya estaban profetizadas. Entonces, bueno, pues Jesús precisamente es esta persona, es nuestro Salvador, y viene precisamente a darle ese sentido del que estamos hablando. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento adquiere entonces este sentido de salvación, este sentido de redención, ¿verdad? Por eso precisamente, bueno, les comenta eso. Todo esto se refiere a mí, ¿verdad? Y estaba escrito en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Dice: para el cristiano toda la Biblia es el libro de Jesucristo. Su venida es el acontecimiento que divide en dos partes la historia humana. Todo puede ser entendido como preparación de su venida o consecuencia de ella. Yo en alguna ocasión les comentaba también que en algún libro que leí me invitaba a esta reflexión. Decía: ha habido gente importante a lo largo de la historia de la humanidad. Hay gente que se ha hecho famosa por alguna acción que ha realizado en favor de la humanidad, a través de un descubrimiento, a través de alguna aportación filosófica, a través de una serie de cosas, ¿verdad?, incluso en cosas que no son tan importantes, pero que también han trascendido. Por ejemplo, en el mundo del deporte, por los que tenemos más tiempo, yo que recordamos a Pelé, recordamos a Maradona, en el básquetbol a Michael Jackson, o sea, una serie de personajes así, pero ¿mande? Michael Jordan, el otro es un cantante, ¿verdad? Bueno, perdón, soy humano. También, bueno, pues tenemos, por ejemplo, también a todas estas personas
que son gente que han aportado a la humanidad, como Gandhi, ¿verdad? Liberador de la India, bueno, ¿cómo se llama el de allá del Tíbet? Su seguidor, el Dalai Lama, ¿verdad? Son personas que, independientemente de que tengamos creencias diferentes, son personas que promueven la paz y que promueven cosas en favor de la humanidad. Todas estas personas, bueno, descubridores como Einstein y grandes personajes así, pues los recordamos, pero no han trascendido como Jesús. Jesús, como lo vamos a ver más adelante, todos lo saben, pues nació en un lugar allá bien lejos y un humilde pueblito, ¿verdad? Llamado Nazaret, que pues en aquel tiempo ni siquiera, bueno, lo conocerían nada más los de por ahí, que incluso cuando le comentan a Natanael, ¿verdad? De que Jesús es el Mesías y que ahora que nació de Nazaret, él pregunta y dice, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí se acuerdan que eso comentan? Bueno, pues por lo mismo, porque es un pueblito así como muy insignificante. Pero sin embargo, aunque el Mesías, Jesús, nace allí, él ha logrado mucho más que todos estos personajes y no ha pasado ahora sí que al olvido. Jesús se dio a conocer poco a poco, ¿verdad? Y ha trascendido al grado que a partir de él se dividió la historia. Se cuenta el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Pero lo más importante es tu mensaje de salvación, que sigue trascendiendo y sigue llegando a todas partes del mundo, ¿verdad? Aunque han disminuido el número de cristianos, pues en un tiempo la Iglesia Católica era la religión más grande del mundo. Si lo juntamos con los cristianos, que son nuestros hermanos protestantes, seguimos siendo la religión más grande. Pero como estamos divididos, pues ya no lo somos. Ya la religión musulmana nos gana. Los musulmanes ahora son los que tienen más creyentes. Y bueno, seguimos siendo estamos dentro de las tres religiones más grandes del mundo. El judaísmo, los musulmanes y nosotros los cristianos católicos. Bien, entonces, decíamos que entonces todo adquiere un sentido diferente a partir de que Jesús aparece en la historia, con el nacimiento de él. Ahora bien, con Jesús todo se vuelve nuevo. Con Jesús se inicia un nuevo reino, un reino de justicia y amor. Cristo es el nuevo rey, el nuevo David. Bueno, empieza un nuevo reino. Acuérdense que el pueblo de Israel al principio era guiado por una serie de personajes, ¿verdad? Los primeros que lo fueron guiando al pueblo de Israel fueron los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Después vienen otros personajes que lo van guiando, que dijimos que eran los jueces, ¿verdad? Ellos eran enviados por Dios para sacarlos de los problemas que en ese momento estaba el pueblo de Israel y pudieran continuar nuevamente, los impulsara, los llevara hacia adelante. En ellos encontramos a personajes como Jefté, como Sansón, como Débora, como unas parteras que dijimos que estuvieron en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que fueron muy valientes porque la orden era matar a todos los niños, ¿verdad? Y ellas salvaban a los niños hebreos. Entonces, bueno, ahí tenemos a esas personas. No las menciono todos, aparte de que no las recuerdo, pero ya alguna vez lo mencionamos. Dice que también Jesús inicia un nuevo reino. Hacia allá es a donde iba. El pueblo se cansa de tener a los jueces, ¿verdad? Y entonces surgen los reyes. El pueblo pide ser regido por un rey, ser guiado por un rey. Y bueno, pues Dios se los concede, ¿verdad? Hay tres reyes más importantes, como lo vimos la vez anterior. ¿Cuál fue el primero? Saúl. ¿Quién fue el segundo? David. ¿Y el tercero? Pues ya Salomón, ¿verdad? Pero hubo más reyes, nada más que estos son los más importantes. Y de alguna manera, bueno, aunque todos conocemos a David y que hizo cosas a veces no de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre fue el preferido por Dios, ¿verdad? Él, porque siempre reconoció, a pesar de sus pecados, se reconoció pecador y siempre dijo que todo lo que hacía
era porque Dios lo asistía, no era él solo, ¿verdad? Desde que venció a aquel gigantón, ¿verdad? Goliat, dijo, porque ofendiste a Dios, Dios me va a asistir y por eso vas a ser vencido. No dijo, yo te voy a morir, no. Dios es el que me asiste y por eso te vamos a vencer. Ahora bien, ¿por qué hablo de David y de estos reyes? Porque dice aquí que llega un reino nuevo, un reino de justicia y de amor. Estos reyes, a pesar de que todos tuvieron una peculiaridad y se distinguieron por algo, por ejemplo, ¿se acuerdan del rey Salomón? Le pide a Dios la sabiduría, ¿verdad? Y él se la concede. ¿Y qué es lo que hace con esa sabiduría? Reina muy bien, que hasta precisamente, ¿verdad? Vienen de lejos, la reina de Saba, ¿verdad? Viene y dice, no, pues déjame ver si es cierto todo lo que cuentan de ti, las maravillas, etc. Y bueno, llega y le dice, pues adelante, ve, revisa todo lo que quieras, conoce este reino. Y cuando se va la reina de Saba le dice, eres un mentiroso, no es cierto todo lo que me han dicho de ti. Se quedaron cortos, en realidad eres un rey extraordinario, ¿verdad? Entonces, bueno, todos ellos realizaron cosas extraordinarias, pero al final de cuentas todos fallaron humanamente. Precisamente falla el primer rey, que es Saúl, y por eso es destituido. Y Dios se lo dice, porque tú no me obedeciste. ¿Se acuerdan que el pecado fue que no esperó al profeta, ¿verdad? Para presentar precisamente la ofrenda y poder vencer al ejército? Él se adelantó y dijo, no, antes de que me fíen los demás, porque ya están llegando, ¿verdad? Ofreció la ofrenda, a él no le correspondía, le correspondía al sacerdote, ¿verdad? Presentar esta ofrenda, y le dice, por haber desobedecido, tu reino ya no va a permanecer. De tal manera que, pues ahí está una falla y le quita el ser rey. Luego el profeta, David, pues ya dijimos que tiene muchas fallas también humanamente, ¿verdad? Y incluso él es el que quiere construirle el templo a Yahvé, ¿verdad? Y le dice el Señor, no, tú no eres el elegido, tu hijo es el que le voy a conceder esta gracia. Y sí, en efecto, más adelante, ¿verdad? En el tiempo nos dice que construye un templo hermoso, con lo mejor que en ese tiempo había, porque y lo hace muy bien, pero al final de cuentas también falla. ¿Por qué? Por cuestiones humanas. Dios le dice, puedes casarte con las personas que quieras, con las mujeres que quieras, pero que sean judías. ¿Y se acuerdan qué hizo? Pues se casó con las extranjeras también, ¿verdad? Pues ha de haber dicho, esta está mejor que esta, y así anduvo seleccionando, ¿verdad? Anduvo buscando, y como todo buen hombre, pues hizo una buena elección humana, pero no divina. Precisamente al mezclarse con las otras mujeres de otras razas, lo que empezó a hacer es a adorar a los dioses de ellas para agradarles también. Y el pecado precisamente de la idolatría es el pecado que más aborrece a Dios. Bien, entonces ahora dice Jesús inicia un nuevo reino, un reino de justicia y de amor. Este es el reino de Dios. Nosotros conocemos y hemos estado viendo a través también de las materias que ya hemos conocido, pues que este reino de Dios, precisamente Él viene, ¿verdad? Y lo inicia, Él viene aquí a instaurarlo. Pero este reino de Dios no está terminado. Nos toca a cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde, y precisamente por eso también estamos en esto. Y qué bueno que todos los que estamos aquí, pues creo que la mayoría somos agentes de pastoral, o todos casi, más bien todos, ¿verdad? Somos agentes de pastoral. Pero pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando. Lo poquito, lo mucho que nos toque hacer, eso es lo que el Señor te pide que tú cooperes para la realización de este reino. Ahí es donde concretizamos precisamente esas palabras del Señor, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Yo estoy seguro que muchos de nosotros le hablamos a las demás personas de la palabra de Dios, del Evangelio, de todo esto, pero lo que importa también es la acción, ¿verdad? Que demos testimonio, que nuestro obrar corresponda a lo que estamos diciendo, y de esta manera vamos a estar construyendo el reino de Dios. ¿Qué nos pide el Señor Jesús y cómo resumió todos los mandamientos en uno solo? ¿Verdad? Amar
amarnos los unos a los otros. ¿Y de cómo representamos o cómo aplicamos ese amor a los hermanos? Pues en nuestro comportamiento diario, ¿verdad? ¿Perdonas tú a aquel que te ofende? ¿O nada más lo decimos en el Padre Nuestro por decirlo? ¿Sí? Debemos, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Nos comportamos de diferente manera. Entonces, bueno, pues el Señor nos pide precisamente esto. El Padre Chavita siempre nos ha dicho, el amor a Dios se muestra en el servicio al hermano, en el amor al hermano. Pues sí, porque es bien fácil decirle a Diosito, ¿verdad? Diosito, te amo, te quiero, te necesito. Uy, qué padre, me la paso contigo. No se va a bajar a decirte nada. Pero a ver, dile a tu esposa, te amo, te quiero, te necesito. ¿Y por qué me maltratas? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué no me agradeces? ¿Por qué? Ahí sí, ¿verdad? Luego empiezan a salir las cosas. Y eso es precisamente lo que sucede con cada uno de nosotros. Hasta las hermanas también, ¿verdad? No todo es vida y dulzura en vivir en comunidad. Alguna vez habrá alguna dificultad. Claro, tienen diferente formación, educación y demás, pero todos estamos precisamente propensos a esto. Bien, y ahora se trata de un reino precisamente de justicia y de amor. De amor, que como lo dijimos ahorita, es el mandamiento en el que todo recibió Jesús, ¿verdad? Precisamente los judíos tenían, ya ni me acuerdo, que eran como 600 mandamientos. ¿Quién caramba te van a dar aprendido 600? ¿Verdad? Nosotros con 10 nos hacemos bola, ¿no? Ya así como, ¿mande? Y nos lo resumieron en 2, pero Jesús nos dijo en 1, ¿verdad? Bueno, pues eso es exactamente lo que dijo Gloria, pues así lo hemos aprendido. Pero bueno, nosotros ahora tenemos que construir este reino de justicia y de amor, ¿verdad? Este es el reino que Jesús nos invita a seguir construyendo. Surge un nuevo pueblo, todos los que siguen a Jesucristo y se unen en la iglesia de Jesús. Este nuevo pueblo es precisamente el de los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos este pueblo que Dios ha querido adoptarnos a cada uno de nosotros como sus hijos. Ahora bien, dice, la antigua ley tiene su plenitud en la nueva ley del amor, que es lo que estamos comentando, ¿verdad? Ya lo dijimos ahorita. Jesús es el nuevo Moisés que libera a su pueblo del pecado y que camina con él rumbo a una nueva tierra de justicia y de paz, ¿verdad? Moisés libera al pueblo de estar cautivo en Egipto, pero Jesús nos libera del pecado y de la muerte y nos lleva a este nuevo reino que es la patria celestial, que es lo que nosotros llamamos el cielo. Es un lugar más hermoso que el paraíso que nos describe el Génesis, ¿verdad? En donde no vamos a estar felices, sino vamos a ser felices. Es más, eso es lo que nos pide Dios, no que estemos felices en la vida. Dios nos creó para ser felices, no para estar felices, porque hay muchos momentos en los que estamos felices, pero Dios nos creó para que seamos siempre felices. Entonces, bueno, ya está, no sé dónde voy. Jesús es el nuevo Moisés. Él nos conduce precisamente al cielo, ¿verdad? La historia del pueblo de Dios, el nuevo Israel, continúa y Cristo vino a renovar, a perfeccionar y llevar todo a su plenitud. Jesús lo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino que le vengo a dar su sentido correcto, ¿verdad? Y es precisamente parte de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, cuando vimos la introducción al Antiguo Testamento, cómo precisamente con todos esos mandamientos, pues lo que hacían era someter a las personas y tenerlas ahí prácticamente sin hacer nada. Los obligaban a no hacer nada, a estar siempre sometidos bajo la ley, bajo el peso de la ley, y Jesús viene precisamente a rescatarnos de todo esto. Y bueno, pues a nosotros nos ha rescatado a precio de su sangre, ¿verdad? Para librarnos del pecado y de la muerte. Bien, vamos a pasar a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Nada más déjenme ver cómo ando. Descansen un ratito, dijo el padre Chavita. Levántense un ratito para que no se me duerman, porque dijo el padre, me empiezan a decir todos así que sí, y yo no me voy a sentir muy a gusto. 5 minutitos y regresamos, ¿no?